Puedes tener bastante salida en el mercado laboral y, claro, en mi situación pues me interesa encontrar trabajo. Esther aprende aquí lo que no le han podido enseñar en ningún otro sitio, a ser pescatera. Merca Zaragoza ha asumido la formación profesional de aquellos gremios para los que no hay una formación reglada. Y en la Iglesuela del Cid, en Teruel, llevan más de 20 años recopilando los refajos que se llevaban en la zona a finales del siglo XIX. Bordados, con cenefas, de bandas o quemados. Hasta 60 refajos que nos enseñará esta tarde Beatriz. Hace poco el pádel era un deporte minoritario y poco conocido, pero desde hace un tiempo son muchos los que se apuntan a practicarlo. Ha sido tal el boom de este deporte que el número de pistas están aumentando considerablemente. Por ejemplo, en Huesca, Laura, buenas tardes, ya podéis disfrutar de unas pistas cubiertas que vemos que ya están usando esos deportistas. Hola, muy buenas tardes, Lidia, buenas tardes a todos. Pues sí, fíjate, la verdad es que, claro, el pádel es un juego relativamente nuevo y moderno en la historia de la humanidad, porque nace allá por los años 80 y como puedes ver es parecido al tenis, se juega por parejas y Jorge, que es pues el gerente de Zone Padel aquí en Huesca, lleváis 5 meses más o menos abiertos. ¿Cuáles son las normas? Porque es como el tenis, pero hay diferencias, hay una valla por medio, pero la raqueta es esta, miren, que está agujereada, si alguno no lo ha visto nunca puede llamar la atención. Sí. Hola, buenas tardes. Pues a ver, el juego es muy parecido al tenis, con la salvedad de que está, como veis, la pista está cerrada con paredes, ¿vale? Entonces la puntuación es la misma que en el tenis. La única salvedad es en el saque, que en vez de lanzar la bola al aire y sacar por encima de la cabeza, hay que sacar a la altura de la cintura por debajo de ella y que vale el rebote. La pelota, como ven, claro, puede rebotar. Esto no será un cristal normal y corriente. No, estos son cristales templados de 10 o 12 milímetros que están preparados para soportar todo tipo de golpes, porque si no, pues lógicamente cualquiera que chocara aquí rompería. ¿Podría llover alguna pelota ahora mismo también? Sí, sí, la verdad es que tiene que tener 6 metros libre y hacia arriba. Hacia arriba. Entonces muchas bolas pues las suelen sacar los jugadores cuando pues dan un buen golpe, ¿no? Entonces la bola sale por fuera de la pista. Siempre que rebote en el campo contrario, vale, sacarla fuera de pista. Siempre que bote primero en el suelo, vale, puede rebotar en cualquier pared o sacarla fuera para que el contrario no la pueda devolver, lógicamente. Aquí estamos viendo otras parejas, en este caso de mixtos. Muchas gracias, Jorge. Ahora pasamos a hablar con Nacho, que es otro de los miembros de Zone Padel, otro de los socios, porque estos son socios y pueden venir también los no socios. Eso no lo hemos dicho todavía, pero en 5 meses habéis tenido bastante gente que ha venido ya a probarlo. Sí, aproximadamente hemos tenido unos 350 usuarios. Esto quiere decir que han venido unas 1.500 personas a jugar en 5 meses. Claro, habiendo la expectativa ya en Huesca de pádel, que casi no había posibilidad de jugar, y abriendo 4 pistas, pues claro, la gente la verdad ha venido. A veces reticente, la gente, pensando que esto era un deporte de altas esferas. Es que todo el mundo dice que engancha, y es verdad, Lidia, y esto es algo que, bueno, sabemos todos, que al pádel se le tenía un poco como un deporte elitista. Igual, oye, casi se lleva un pelotazo nuestro cámara, ahora mismo. Sí, ¿no? Casi, pero no. Bueno, estás bien, ¿no? Casi se lleva, bueno, está bien, está sano. Que el primer club de pádel de España se fundó en Marbella. Quizás sea eso lo que, ¿no?, ayudó un poco a creer que era un deporte de altas esferas. Sí, no, y luego también la pista, ya he visto la pista, como ha comentado Jorge, has visto antes con Jorge, es muy peculiar. Entonces, el montar una pista no es cómodo, tanto por ubicación en un club como por inversión, claro, ¿eh? Es más fácil montar una pista de tenis, que es montar una red prácticamente y comprar 2 raquetas, que montar una pista de pádel, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió esto? A un tal Corcuera era, ¿no? Sí, exactamente, vino de México. Esto en México tenía unas instalaciones y como no podía hacer más pistas de tenis de las que tenía, le puso paredes. Y entonces al ponerle paredes descubrió que si rebotaba la pelota era más divertido. Bueno, ahora vamos a irrumpir una de las clases. Muchas gracias, Nacho. Entro, José Antonio, por favor. Paso, ¿eh? A ver si nos va a dar algún bolazo. No, tranquila, que está entrenado a la perfección. Fernando, mira, la cantidad de pelotas que hay en su pista, y la cantidad de pelotas que hay en las pistas del entrenador. ¿Esto qué quiere decir, Fernando? Que te están dando, pero bien. Que me está dando, José. Pero a eso vienes, ¿no? Que sí, hay que aprender. Vengo a eso, sí. ¿Cuántos meses llevas, más o menos? Pues llevo más o menos desde enero. Desde enero con clases particulares. ¿Y las clases particulares ayudan? ¿Engancha o no? Todo el mundo dice que engancha mucho esto. Sí, ayudan muchísimo. Y además es sano. Es sano, por supuesto, el deporte siempre es sano. Y el pádel más, porque está de moda. Yo no sé,
¿Cuánto vale alquilar una pista? Si eres socio o no eres socio, ¿hay mucha diferencia? Sí, hay diferencia. Al socio le sale bastante económico, así lo que hacemos es atrapar masa social y siempre podemos montar partidos aquí con los socios, y el no socio es un precio bastante asequible, pero siempre damos un poco de preferencia al socio. Bueno, pues por 3 euros si eres socio a partir de las 5 de la tarde, 2 si es antes de las 5 de la tarde y 5 si no eres socio, puedes venir a jugar al pádel como hace Fernando, con o sin clases. Pues una manera muy entretenida de pasar la tarde. Muchas gracias, Laura. Pero quizás después de practicar algún deporte como este que acabamos de ver, el pádel, tienen dolor de espalda, una dolencia que últimamente sufren muchas personas. Pero ¿saben a qué se debe o qué lo causa? Antonio, buenas tardes. Tú nos lo vas a explicar porque a ti te duele un poquito la espalda. Doctor, muy buenas tardes, Lidia. Un momento, por favor. Ahí, justo ahí, doctor, me duele. Las vértebras. Las vértebras. Pero no están rotas, tranquilo. No, pero tengo algo malo, por favor. Menos mal. Ideas, no lo sé. La columna no está mal. Ideas malas, dice. Bueno. Ay, Lidia, de verdad. ¿Quién no ha tenido alguna vez, se ha levantado por la mañana y ha dicho: ay, que me duele, que no me puedo poner derecho, ay, qué trabajito que me cuesta, ay, sí, sobre todo ahí la bisagra que le llamo yo, ¿verdad? La bisagra, ¿verdad? Y claro, ya llegan unas edades en las que la cosa pues se complica un poco. Bueno, hoy vamos a hablar de la lumbalgia, ¿vale? Y de los problemas de la espalda, porque atención, un 20% de las bajas laborales son producidas por algún problema de espalda. Por eso estamos con el doctor Juan Calatayud, que nos va a aclarar, primero y principal, todo el mundo alguna vez ha tenido algún dolor de espalda. ¿Por qué se provoca? Normalmente supongo, ¿no?, que será por las malas posturas, ¿o cómo es? Evidentemente un 80% de la población va a tener a lo largo de su vida un dolor de espalda, y está más relacionado con el paso del tiempo y sobre todo con la bipedestación, es decir, caminar a 2 patas. O sea, que es culpa nuestra por andar de pie. Pues en gran parte sí, por la especie humana es la que suele tener más problemas de columna. Y por desgracia, Lidia, como comentábamos, por el envejecimiento. El envejecimiento es una causa de ello, del envejecimiento de los huesos, de los músculos y de todas las partes que forman nuestro organismo. Tenemos aquí a Maribel. Maribel es una paciente que ha venido además porque le dolía la espalda, ¿verdad? ¿Qué tiene Maribel? Porque justo a Maribel, ¿dónde le duele, Maribel? Pues a mí siempre me duele aquí. Tengo unos dolores a veces que no me puedo casi ni mover. Por la parte baja. Si usted toca, doctor, cuando se levanta de la cama, ¿verdad? Doctor, cuando usted toca, ¿cómo? Donde yo tengo la mano ahora es la parte lumbar, que es la zona que le duele a ella. Y eso quiere decir, cuando la gente dice tengo un lumbago o una lumbalgia, simplemente que tiene dolor aquí atrás, en la zona lumbar, o que llaman algunos de los riñones. Y cuando baja por la pierna, la gente dice, es que me han dicho que tengo ciática. Lo único que quiere decir es dolor en el trayecto de un nervio. Sería un dolor que baja por la pierna. Pero no sabemos qué es lo que lo produce. Lo que lo produce pueden ser muchas causas y es por lo que hay que ir al médico y hacer las pruebas que se consideren oportunas. Y ahora le pregunto yo, ¿qué es lo que puede producir una lumbalgia o una ciática? Pues una lumbalgia lo produce muchas veces el envejecimiento de los discos, que son como unos cartílagos, los amortiguadores que hay entre las vértebras. Es esto que tenemos por aquí, ¿verdad? Para enseñarlo. Esto que tendríamos aquí delante. El Esas almohadillas, ¿verdad? Se gasta y entonces la columna se clava, baja en altura. Me duele verlo, me duele verlo. Y entonces las articulaciones rozan y se produce la lumbalgia. ¿Cuándo mejora? Después de unas horas de descanso y estirados, porque metemos menos presión a esos amortiguadores y conseguimos que vuelvan a extenderse un poquito. Pero a su vez por las mañanas, aunque estamos más altos, la rigidez de estar dormidos produce que nos cueste movernos hasta que el aceite de la bisagra se calienta, como decía al principio del programa. A ver, doctor, porque yo me pregunto una cosa, y es que yo realmente supongo que padezco de lumbalgia y un poco de ciática también, para que voy a soltar mis achaques. Y lo sufro desde hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con la edad, aunque tenga guardé un poco de relación con el tiempo. Pues hay que descartar que haya algún problema congénito, pero muchas veces tiene que ver con el sedentarismo, con el sobrepeso que tenemos, unos más que otros, y la falta de ejercicio. ¿Me está llamando gordo? No, estoy diciendo que yo estoy gordo. Es distinto. Antonio. Mi me lo dice habitualmente y también me duele la espalda. Dime, Lidia. ¿Y qué consejos nos daría el doctor para aliviar esos dolores o qué ejercicios podemos hacer para fortalecer esta zona? A ello íbamos. Consejos. Consejos. Descansar siempre en un lecho duro, a ser posible. Lecho duro quiere decir que no se hunda y que la columna tenga una posición normal. Y un truco muy sencillito que ayuda mucho a que disminuya el dolor de espalda. Es muy bueno tumbarse 5 o 10 minutos
si es posible después de comer y justo antes de irnos a la cama, boca arriba, mirando al techo, de memoria, como se dice en Aragón, como si nos estuviéramos estirando, con los brazos bien estirados y las piernas boca arriba, para que de esa manera cuando nos metamos en la cama nuestras articulaciones ya se hayan abierto y los discos estén también más estirados. Y descansar mucho, ¿verdad? Que es importante. Lo justo y necesario. Sí. Pues ya lo saben, señores, a cuidarse la espalda y sobre todo lo que decimos siempre, a pedir consejo a los especialistas que están aquí para eso. Claro, gracias Antonio, seguiremos todos los consejos que nos habéis dado. Y ahora, ¿se imaginan comer bacalao a la baturra en un hospital? 800 pacientes del Miguel Servet pueden disfrutar de unas nuevas y variadas recetas aragonesas mientras están ingresados en este centro. Hoy tenemos arroz a la zaragozana, aquí como veis se está rehogando el arroz con la picada de ajo y perejil. Aquí lo tenemos ya cocinándose, ¿verdad? Aquí ya se le ha puesto lo que es la marca del arroz, la costilla de cerdo, la salchicha, en fin. ¿Cuánto se tarda en hacer este plato? Este plato aproximadamente en basculante 15 minutos. Y aquí ya lo tenemos cocinado, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a verlo, José Antonio. Y aquí, como podéis ver, ya está el arroz listo. Este plato además es muy aragonés. Sí, sí, aragonés del todo, sí. Además pueden disfrutar de ellos todas las personas, todos los pacientes que estén aquí, que no tengan restricciones médicas. Así es. En principio, las personas que están ingresadas en el Miguel Servet y que no tienen ningún tipo de restricción alimentaria suelen estar en el orden de 800 en el invierno, más o menos. ¿Y cómo puede mejorar esta comida su calidad de vida? Pues en principio lo que nosotros intentamos ante todo es que como hostelería pues hacer felices a los pacientes en la medida de nuestras posibilidades, que es dándoles bien de comer. En el caso que nos ocupa, pues hemos intentado ampliar de 2 semanas a 4 semanas el ciclo de comidas, de tal manera que vamos a manejar en el entorno de unos 112 platos diferentes en 4 semanas. Claro, porque antes tenían que comer comidas diferentes durante 15 días y ahora pueden cambiar ya, o sea, están hasta 28 días comiendo platos diferentes. 4 semanas, son 4 semanas seguidas las que tú puedes comer en el Hospital Miguel Servet sin repetir ningún tipo de plato. Me imagino que los pacientes están contentos, pero sobre todo hay una cosa muy curiosa. Son platos, la mayoría de ellos, aragoneses. Efectivamente, de los platos que hemos añadido, prácticamente todos son de la dieta tradicional aragonesa y hemos rebuscado pues, en libros, en manuales y en todo tipo de documentación sobre el tema gastronómico aragonés y han salido platos muy, muy interesantes. Diego, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos bacalao a la baturra, que hemos adaptado un poquito a la manera de trabajar del hospital. ¿Eso qué quiere decir? Pues que exactamente no es la receta auténtica, sino que la hemos adaptado un poco para poder trabajar aquí con las cantidades que estamos trabajando. Y para que sea más saludable, tal vez, para los pacientes. Sí, más o menos va por ahí un poco. Y estabas emplatándolo, ¿verdad? Sí, entonces para emplatar ponemos primero una base de patata. Qué buena pinta tiene, ¿eh? Luego el bacalao, que lo hemos cocinado a baja temperatura en el horno. Y luego ya acabaremos salseándolo. ¿Qué os han dicho los pacientes una vez que han probado esta receta? Pues les ha gustado mucho. Y ahora ya en unos minutos a los pacientes, ¿verdad? Pues sí, ahora esta es la parte final de la cinta, donde ya se tapan las bandejas, donde todas las compañeras han puesto cada una lo que en ese momento lleva, se cierran, se meten en los carros y de ahí ya salen, digamos, ya las plantas, tanto general, trauma como maternidad. Óscar, ánimo. Venga, sin miedo. Si vas comido te quemarás, Óscar. Si no vas comido, entonces cuando te quema. Y el gancho, apóyate ahí, acógete un apoyo para poder baja despacio, sin miedo. ¡Ay! Enseguida vemos esa historia, pero antes les hablamos del serio problema que sufren en el Ayuntamiento del Buste. Desde hace 2 años las termitas se han hecho dueñas del edificio. Ahora están a la espera de que comiencen las obras para su reforma. Jesús, este es el edificio del Ayuntamiento del Buste. ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Pues se calcula aproximadamente unos 250, por ahí, 250 años. ¿Y usted cuántos años lleva al frente del Ayuntamiento? Bueno, como alcalde llevo 4 años, pero como concejal ya llevaba otros 4, ya son 8.
8 años en los que habrá encontrado muchísimos problemas, ¿no? Pues ya sabéis lo que es la vida de un alcalde y sobre todo de un pueblo pequeño, pues que tiene que ser el alcalde, el aguatil, el veterinario, el albañil, el fontanero, todos los pueblos pequeños tenemos los mismos problemas. Pero este problema al que se enfrenta es el más grande que ha tenido nunca, ¿no? Sí, este problema es bastante grave y aparte de eso es que el dinero es lo que cuenta y a los vecinos, claro, pues esto es un gasto grandísimo y además lo mejor es entrar dentro y lo veis para que veáis el chandrío que decimos en Aragón que han hecho en este ayuntamiento. Vamos a verlo. Mira, Antonio, mira cómo está todo esto. Entramos aquí para que veáis todo bien visto, porque claro, esto si no se ve con detenimiento, pues no ves el daño que han hecho. Mira, nuestro peor enemigo que tenemos ahora en este ayuntamiento son las termitas. ¿Y cómo descubrieron que había termitas aquí? Pues esto se descubrió porque vino un electricista a hacer una pequeña instalación y con el taladro, al hacer un agujero, se le metió hasta el puño dentro. Y entonces cuando vimos empezamos a mirar todas las maderas y vimos que estaban todas igual. Están por dentro, aunque por fuera no se ve, por dentro están todas comidas. Veo que esta habitación ya la tienen apuntalada. Sí, esta habitación, cuando se vio todo el daño que había, se apuntaló porque encima estaba la secretaría para evitar daños mayores. Esto no tiene nada, no tiene más que la piel por fuera y dentro está todo hueco. O sea que si no se hubiera apuntalado, toda esta zona estaría ya en el suelo. En el año 90 sí que realizaron una reforma aquí, pero se ve que no revisaron las vigas. Pues se conoce, al hacer la obra, como pusieron falsos techos, pues no se fijaron, como entonces no se veía el daño que había en las maderas, pues pusieron el falso techo y claro, entonces ya se perdió el control. Todo el edificio está dañado. En 2008 descubrieron el problema con las termitas, ¿verdad? Y desde el año pasado se han tenido que trasladar a las antiguas escuelas. Sí, me parece que vinimos el mes de junio o julio del año pasado. Vinimos ya que restauramos aquí unas habitaciones que había un poco abandonadas y ahí hicimos la secretaría, un pequeño despacho para el alcalde y la consulta médica. Ahora estáis en estas instalaciones provisionales. ¿Cuánto queda para regresar al antiguo ayuntamiento? Pues mira, yo pienso que a finales de abril ya nos entregarán el proyecto, porque lo más seguro será que irá en 2 fases y entonces a ver cuándo se puede empezar cuanto antes, porque claro, el ayuntamiento es una cosa y esto es otra. Estamos deseando de que nos den el proyecto y que lo aprueben para volver a nuestro sitio, que es donde debe estar el ayuntamiento y donde ha estado toda la vida. Y ahora les invitamos a conocer una de las mayores obras de ingeniería de época romana. Beatriz se encuentra allí y se trata del acueducto de Gea de Albarracín. Y veo, Bea, que está lloviendo. Estáis en alerta amarilla y tú ya te has tenido que poner el chubasquero. Muy buenas tardes a todos, Lidia. Lo de buenas tardes, bueno, está un poco así, porque miren el cielo que tenemos en Gea de Albarracín y es que estamos en alerta amarilla por fuertes tormentas, por fuertes lluvias, que aquí, como ven, ya se han manifestado. Nos ha tocado ponernos esta tarde el chubasquero. Donde también han llegado, y muy fuerte, ha sido en Sarrión. Una granizada a las 4 de la tarde, esas imágenes que pueden ver, que nos las ha mandado María Ángeles Doñate desde Sarrión, que les ha sorprendido a todos esa granizada fuerte, como podéis comprobar. Realmente aquí en Gea está cayendo y vuelve a parar y vuelve a caer, puede ser con mayor intensidad, con menos, pero vamos, esta alerta amarilla nos va a acompañar durante todo el día en prácticamente toda la provincia de Teruel, así que ya pueden sacar los paraguas como hemos hecho nosotros, que además nos hemos venido hasta Gea para conocer una de las obras más importantes de Roma, porque me voy a ir acercando por aquí. A ver si ahora me puedo quitar esto. Antonio, ¿se puede decir que una de las más importantes que existen? Sí, es una de las obras hidráulicas más importantes de toda la península ibérica, como podéis comprobar en parte, pero es mejor venir personalmente a ver esta obra tan artística y tan grandiosa como es el acueducto, que viene desde Albarracín, pasando por Gea hasta Sella, a una gran ciudad, sí. 25 kilómetros de acueducto que además se pueden visitar. Sí, hay varios tramos donde se pueden visitar de diferentes cualidades y de diferentes formas.
Vamos a entrar un poquito, querrán entrar, estamos en la puerta, vamos a ver lo que hay para adentro. Vamos a pasar, Antonio, porque realmente hay partes en las que nos tenemos que agachar un poquito más y a ver si nuestra compañera Ana también no nos chocamos con la cámara y todo. Mira, por aquí, explícanos un poquito, Antonio. Aquí, como podéis observar, hay unos huecos en los cuales aquí, a partir de este momento de Gea de la cañada, hay un túnel de más de 5 kilómetros de largo, algunas veces a una profundidad de 60 metros de profundidad, en la cual la luz natural no existía. Entonces tenían que poner unas lucernas, que son unas pequeñas de aceite, donde se ponía la luz para que pudieran picar. Como podéis comprobar, cada metro ponían un agujero, un hueco, para poner estas luces con aceite para ir picando los 5 kilómetros de túnel que hay, hasta salir otra vez al aire libre. Digamos, la finalidad de este acueducto enorme era traer el agua a Cella, porque era un gran núcleo romano. Sí, la parte principal, claro, del acueducto romano era llevar el agua a una gran ciudad, en la cual se pretendía que la gran ciudad se encontraba en lo que es ahora Cella. Se calcula que podía ser para una ciudad de 90.000 personas, en la cual este acueducto tenía una capacidad de 200 o 300 litros por segundo para abastecer a una ciudad tan grande como la que había en Cella. Decíamos que ya se pueden visitar, Lidia, porque es que además se ha abierto, que truenos estamos escuchando por ahí detrás, la que está cayendo de agua en Gea de Albarracín. Decíamos que se puede visitar y han abierto además un centro de interpretación para este acueducto, que se va a poder visitar a partir de mayo ya, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, lo estamos acoplando cara a la gente y al turista que puede venir en esta zona de la comarca de Albarracín, en la cual abriremos en los puentes y más ahora los fines de semana, y como no, en verano será los meses de julio y agosto todos los días, jornada completa. Imagínense las visitas que se pueden hacer por estos pasadizos, porque son como pasadizos prácticamente. Sí, son pasadizos y en los cuales se puede estudiar mucha forma de picar, como se observa. Hay diferentes agujeros donde sacaban el escombro y al mismo tiempo servía para que trabajara una gente al mismo tiempo, porque si tú empiezas un túnel por una parte y por la otra, solo podían trabajar 4 personas. Entonces cada 25 metros en este túnel hay unos pozos verticales donde sacaban el escombro de la galería y donde podían trabajar más gente a la vez. Pues realmente yo no me voy a quedar con entrar solo hasta aquí, así que como con la cámara no podemos, me voy a agachar y nos vamos a ir para adentro, que esto es precioso. Al igual que Bea, todos lo podrán hacer a partir del mes de mayo. Muchas gracias. Pues ya lo han visto, en Gea de Albarracín llueve, pero aquí en Zaragoza el sol ha brillado y seguro que los aficionados al bronceado han aprovechado para tomar el sol. Antonio se ha dado un paseo esta mañana para hablar con ellos y algunos ya lucen un color estupendo. Vaya, vaya, cómo se nota que estamos deseando que llegue el buen tiempo, ¿eh? Y es que sale un rayo de sol y oye, como fieras, a tumbarnos. Qué buen color tiene, caballero. El que cogemos aquí a partir de 1 de marzo, a veces finales de febrero y hasta hoy, el sol de primavera a mí me gusta. ¿Es mejor este sol que el de verano? Para mí sí. Hay gente que dice que no, que es un poco perjudicial, pero vamos, yo prefiero el sol del mes de marzo, abril. ¿Utilizará protección? Sí, sobre 6, tampoco muy grande la protección. Solemos llegar a las 10, yo suelo estar aquí hasta las 10 menos cuarto, me subo a la ducha a las 2:30 a casa. Una pena que la piscina esté vacía. Pues es que no la llenan hasta junio. Pues ya entran ganas de bañarse, ¿no? Pues bastante, sí, porque además todos los que estamos aquí somos bastante nadadores. ¿Y qué hacen para refrescarse? Pues mojarnos en la ducha. Caballero, es importante hidratarse, ¿verdad? Pues claro, sobre todo cuando se suda, porque yo acabo de venir ahora del gimnasio y bueno, pues la verdad es que he hecho bastante ejercicio. Ya le vemos que va totalmente equipado con el gorro, con las gafas. ¿No será que está aquí escondido? No, que va, de incógnito no estoy. Lo que pasa es que estas gafas me confundí un poco, me las puse que parecen como de la 11. Pero si se le van a quedar las marcas, ¿eh? De la camiseta, del bañador, los calcetines. Bueno, no importa, luego más tarde ya me quitaré esto, pero ahora de momento pues quieto aquí. O sea que usted se protege bien, ¿no? Sí, antes no. Antaño no. Pues cuando teníamos 10 o 12 años, yo me acuerdo que cogíamos un bote de Nivea, del bote este normal, ibas a la farmacia y encima te lo preparaban con yodo. Vaya tela. Vaya tela, pero claro, tampoco se hablaba nada de
de lo que se está hablando ahora del sol, de lo perjudicial, esto no se decía nada. Yo este vicio no me lo puedo quitar. ¿Es un vicio? Es un vicio, a mí me da vida. A mí el venir a Helios y tomar el sol es que me da vida, me da una alegría, así como la gente dice, oh, es que la prima me dan depresiones y tal. A mí ninguna, porque ya vengo aquí y bueno, me voy a casa nueva. Caballero, está usted negro. Está negro. Estoy todo el año tomando el sol, tengo que estar negro. Pero igual esto no es muy bueno para la piel, ¿no? Sí, es bueno, malo para la piel, pero es bueno para los huesos. Yo lo tomo todo el año. En invierno, cuando hace un poco de sol, ahí está Jorge. No tengo que hacer otra cosa, soy jubilado. Claro, y me echan pasta, pues. Toma el sol y además hace deporte. Todas las mañanas. Un día voy a la piscina y otro día a hacer yoga. ¿Y de qué le sirve el yoga? Purificarte. Siempre es bueno el yoga. Y relajarte, te relajas con el yoga. Negro por dentro y negro por fuera. ¿Y negro por dentro por qué? Porque me maltrata la mujer. ¿Qué dice el marido que usted le maltrata? No, lo cuido demasiado bien. ¿Y entonces de qué se queja que dice que está negro por dentro? Por decir algo. Está negro por dentro porque, pues no lo sé, porque le gustaría estar más joven, le gustaría estar más bueno, ¿eh? A ver, ahí tenemos. Se han reconciliado, ¿no, caballero? Sí. Pues tape. ¿Y después de tomar el sol qué? Pues ir a casa a ducharnos. Y a comer. Y a comer, exactamente. Es una manera cómoda de pasar la mañana, barata, agradable con las amigas y feliz. Tomar el sol es bueno y además ya han visto que sienta bien, pero siempre que lo hagamos con moderación y sobre todo con mucha protección. Muy bien, Yolanda, te veo perfectamente equipada. Gorro, gafas, supongo que llevarás agua, crema de protección. Pues no estoy muy segura, Lidia, porque hace un ratito estaba tomando el sol por aquí, por las tierras aragonesas, me he encontrado con Tony, que ya habéis visto que se ha encontrado a todas las personas que estaban bronceándose, y me ha dicho, Yolanda, ¿estás segura de que estás tomando las suficientes precauciones para broncearte? Y yo, que soy un poco hipocondríaca, he dicho, me voy a venir al dermatólogo, que es la persona que va a saber contestarme todas estas preguntas. Paula es la responsable de la unidad de dermatología de esta clínica, y Paula, por favor, quiero que me digas si yo las cosas que llevo son correctas para tomar el sol. Por ejemplo, me han dicho que con el aceite que me puede broncear muchísimo. Sí, pero no tienes una protección adecuada, entonces también te puedes quemar y hacer daño a la piel, ¿eh? Esto es muy desaconsejado. Aceite nada, ¿no? Aceite nada. ¿Y qué tal con esta crema que me encontré por Casa de Protección 60? Pues mira, este año se han unificado los factores de protección, entonces es un factor 60, probablemente ahora ya esto significa un 50 más. Esto, como es del año pasado, está abierto de más de 12 meses y seguramente estará ya caducado. Puede ser que no te funcione. Lo he hecho fatal, Lidia, lo he hecho fatal, pero bueno, vamos a intentar. Pues no ibas tan bien como yo pensaba, ¿eh? Yo tampoco. Y además, el sol de abril, yo he salido a la calle pensando que podía tomar el sol tranquilamente. No sé si hay que llevar un cuidado especial con este sol que parece flojito. Vale, pero a pesar de eso son los días más largos del año y entonces conviene siempre, para evitar incluso el envejecimiento de la piel y manchas futuras, aunque no sean malignas, pues llevar siempre un protector, por lo menos en las zonas expuestas. A ver, por ejemplo, ¿cuáles serían algunos de los protectores que deberíamos utilizar durante estos días ya? Pues tiene mucho que ver la piel que tiene cada persona, pero normalmente, pues bueno, aconsejamos siempre la protección más alta porque es la que más tiempo dura en la piel, así no hay que renovarla tan a menudo. Estas de 50, por ejemplo, tienen una duración de 4 horas. Tenemos para niños, que es una cremita pues mucho más densa, que dura más tiempo con el agua. A los niños siempre protección muy alta, ¿verdad? A los niños siempre absolutamente protección muy alta, eso siempre. Las personas mayores ya depende de la sensibilidad de cada uno, pero sobre todo ahora que hay incluso unos sprays muy apropiados para los señores que tienen pelo, que son mucho más cómodos, pues entonces... ¿Podemos verlo? A ver cómo... Mira, por ejemplo. ¿Funciona? Sí, hombre. Yo no tengo mucho pelo, ¿eh? Por lo menos... Esto, pues, para zonas tipo el tórax de los señores o las calvas de las personas mayores son bastante líquidas, incluso hay algunas más líquidas que esta también, ¿eh? Yolanda. Dime, Lidia. Y zonas como, por ejemplo, en la mujer el escote, que es una piel un poquito más sensible, ¿ahí deberíamos de utilizar un producto específico?
los escotes, la cara, las zonas más sensibles de la piel en la mujer. ¿Qué hacemos con ellas? Sí, pues siempre protección 50 también, pues por el envejecimiento, por las manchas. Hay ahora protectores muy buenos que se agitan, son muy fluidos, muy cosméticos y tienen incluso color, que pueden hacer pues de... Mira, te pongo este para que lo veas, mira, es un tono como maquillaje y tiene una cobertura buena y entonces pues eso nos protege del fotoenvejecimiento y de las arrugas, de las manchas y bueno, de otras cosas peores que pueden aparecer, que ahora veremos. Bueno, incluso tenemos el maquillaje, Lidia, para las personas más coquetas y que quieran protegerse, bueno, pues yendo pues atractivas y que bueno puedan lucir piel sin temor a tener ningún problema como estos que vamos a ver a continuación, porque por ejemplo, Lidia, podemos ver que nos podemos enfrentar a enfermedades como esta que estamos viendo aquí. Esto es un melasma, es una pigmentación que aparece pues a lo largo de los años pues por un sol acumulado y otros factores como anticonceptivos, por ejemplo. ¿Qué ocurre si se toma demasiado el sol cuando se padece acné, como vemos en esta imagen? Pues, como es una infección se puede acentuar, hay acnés que acentúan, otros mejoran, pero luego siempre hay un efecto rebote, pueden empeorar después del verano incluso. Muchas personas le tienen miedo al melanoma, que no sé si es uno de los problemas más comunes originados por tomar demasiado el sol. Sí, concretamente el melanoma tiene muchos factores genéticos, pero bueno, es una de las consecuencias más graves del sol, desde luego, y es mortal, es el cáncer más agresivo que hay. Paula, ¿qué me dice de la tanorexia o de la adicción a tomar el sol? Mira como esta señora, pues bueno, que bueno, son personas que tienen un excesivo gusto al sol, les gusta estar morenas y no se ven bien ni en invierno, entonces toman rayos de UVA durante el invierno también y llega a crear un envejecimiento muy acusado con, bueno, pues con graves consecuencias, claro. Lidia, tenemos que decir también que la doctora nos ha recomendado que las personas que tomen estas cápsulas para enmendar un poquito los efectos del sol deben empezar a tomarlas ya, a pesar de que el sol sea más fuerte dentro de unos meses, y dentro de unas semanas, dentro de unos días, nos harán en esta clínica pruebas para detectar el melanoma. Así que ya que estoy aquí, me quedo. Las pecas y todos los lunares. Pues gracias, ustedes, Yolanda. Pues, se pueden venir aquí a Quirón el día 11, que haremos una revisión general y podremos ver. Mañana, todos lo saben, se celebra la boda real entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton y van a ser muchas las joyas que se vean en esta ceremonia. Joyas como estas que están viendo, anillos, pendientes y hasta una tiara de princesa. En unos minutos se lo enseñamos. Desde hace varios años, Mercat Zaragoza ha asumido la enseñanza de gremios tradicionales. Carnicero, pescatero o panadero. Más de 500 personas al año aprenden oficios como estos. Lo primero que tenemos que hacer es quitar todas las alitas de alrededor, para que no nos molesten. Porque luego, cuando las dejas, vas trabajando y te las vas encontrando. Jesús, buenos días. Disculpa, buenos días. ¿Qué toca hoy en la clase? Pues hoy toca trucha y pescadilla. Y limpiarla, cortarla. Limpiarla, cortarla, eviscerarla y dejarla perfecta para guisar. ¿Qué es lo más importante de esta lección? Pues lo más importante de todo es que lo hagan con gran limpieza. Y aparte de eso hay que hacer los cortes bien dados hacia la carne del producto y no hacia la mano, porque es peligroso. La gente de los oficios deben de aprender el oficio trabajándolo. Si no lo trabajas, no lo aprendes. Ir a un instituto que te pongan una pizarra y te empiecen a explicar con los peces, pues llegas a un momento que no haces nada, absolutamente nada, no sabes hacer nada. Sabes la teoría, pero no sabes la práctica, y esto es práctica. Ana, ¿qué tal vas? Pues mira, aquí un poco nerviosa, pero bien. Un poco aquí aprendiendo la trucha. Es complicado, ¿no? Por lo que veo. Hombre, pues sí, parece fácil, pero es difícil. Pero como tenemos aquí al artista... Ana, coméntame, bueno, me has dicho que tú eres de Calanda, ¿no? ¿Vas a abrir una pescadería en Calanda o...? En el Mas de las Matas. En Mas de las Matas. Sí. ¿Y por qué has elegido este oficio? Pues porque tenía un local allí que no sabíamos qué hacer con él y como por esa zona no hay pescado, pues dijimos, pues una pescadería. Das un cortecito suave, sexy. Ahí. Esther, en tu caso te ha tocado cortar el chicharro. Sí. ¿Cuántos años tienes tú, Esther? Yo tengo 35. 35, y bueno, estás desempleada, sí. Y has venido aquí al centro de formación. Esther, ¿por qué has elegido ser pescatera? Pues porque considero que es una profesión que puedes tener bastante salida en el mercado laboral y, claro, en mi situación pues me interesa encontrar trabajo. ¿Qué crees que va a ser lo más difícil de este oficio? Controlar los cuchillos y no llevarme ningún dedo. Don Manuel, ¿qué toca hoy en el curso?
Bueno, pues estamos terminando, es el último día y estamos haciendo algo de corte, algún elaborado y presentación de mostradores. Último día, o sea que ya mañana son carniceros profesionales. Bueno, en 4 meses no se hacen carniceros profesionales, pero sí que adquieren unos conocimientos básicos de lo que es la profesión y unos principios fundamentales para poder defenderse en cualquier establecimiento que puedan ir, bien sea cadena, sea industria o sea tienda tradicional. ¿Qué le parece la generación? Pues estas circunstancias que han obligado a mucha gente que tenía otros oficios a adaptarse a unos nuevos conocimientos o reciclajes o como queramos llamar. Por la crisis, supongo. Exactamente. Hay gente que es joven, que no había trabajado a lo mejor en ningún sitio y es su primer experiencia laboral, y hay gente que ha tenido que reciclarse. Lo que hace falta es que esto se abra un poco y que haya trabajo para todos. Dakota, ¿cuántos años tienes tú? 19. 19. ¿Y por qué has elegido ser carnicera? Pues porque es una profesión que tengo familiares y siempre me ha gustado. Y al final pues me apunté al curso y con suerte me cogieron. ¿Tienes negocio familiar? No, yo no. Tengo un tío carnicero, pero no... ¿Y te gusta o te parece? Mira que dicen que es una profesión muy dura, ¿eh? Bueno, es algo dura, pero de todo se aprende. Yo creo que es una profesión bonita. Y ahora con este es la que saca la chapa, es la que hace fuerza. Óscar, ánimo. Venga, sin miedo. Si vas con miedo te quemarás, Óscar. Si no vas con miedo, entonces cuando te quema. Y el gancho, apóyate ahí, acógete un apoyo para poder... Baja despacio, sin miedo. ¡Ay! Roberto, hoy segunda lección en el curso de pastelería. Exactamente, hoy es el segundo día que los chicos han aprendido a hacer cosas de pastelería. Les hemos visto nerviosos con el horno, ¿qué tal va esto? Hombre, cuenta que no tienen idea, pues, y empiezan llevan 2 días, pero yo lo que estoy viendo que tienen bastante interés y son aplicables. En este caso, en este curso, sí. ¿Qué perfil de gente viene? ¿Desempleada? Gente... Sí, desempleada prácticamente. ¿Gente joven? Normalmente hay variedad. ¿Y por qué has elegido la pastelería? Mira que tienen que madrugar, se tienen que levantar a las 5 de la mañana. ¿Quieres estar todavía tú levantándote a las 5 de la mañana? Hombre, por querer, pero por esto sí, vale la pena, porque me gusta. Somos pocos, pero cundimos mucho. ¿Quieren conocer Val de San Martín? Hoy en Aragón en abierto. Mañana todos vamos a estar pendientes de la boda del año y ustedes lo pueden hacer viendo Aragón TV. Desde bien temprano en el programa Buenos Días podrán ver la llegada de los primeros invitados al enlace entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Y a partir de las 10 menos cuarto, en Sin ir más lejos, podrán disfrutar del especial Boda Real con todos los detalles y las imágenes más impactantes de este enlace británico. Y hablando de boda, ¿se pueden hacer una idea de las joyas que lucirá la novia o las invitadas? Alex, muy buenas tardes. Tú sí que sabes qué joyas son esas y estamos deseando verlas. Buenas tardes, Lidia. Muy buenas y sobre todo brillantes tardes a todos, porque fíjate, Lidia, qué espectacular bodegón tenemos aquí. Seguro que te da algo de envidia. Muchísima envidia. Me lo puedo imaginar. De hecho, pues bueno, me quedaría cualquier cosa de las que hay ahí. Te da igual cuál, ¿verdad? Me da igual. Me lo imagino. Pues bueno, como hemos comentado, mañana es un día importante en el calendario, es la boda de Guillermo y de Kate, y por supuesto todo el mundo va a ir espectacular, pero claro, de vestido, y también tienes que ir muy bien de complementos. Pero antes me gustaría, Murli, que habláramos un poco de los anillos de pedida, porque se ha comentado mucho el anillo de pedida que le ha dado Guillermo a Kate, que ha sido el mismo que el príncipe Carlos le dio a Lady Di, uno de zafiros y de diamantes, pero es que aquí tenemos un par, Murli, que son de lo mejor. Sí, por ejemplo, vamos a ver ahora un solitario clásico. Este es un solitario de 2 quilates, de un color F, es un blanco extra y es una de las piezas que más se vende como compromiso, ¿no? Sí, porque la gente siempre pilla el de compromiso y dicen, pues bueno, un solitario es muy clásico, pero es que este de aquí, Lidia, me gustaría enseñártelo, porque es que quiero que me cuentes la peculiaridad que tiene, aparte de lo bonito que es, el diamante de arriba. Sí, el diamante es una talla marquís de aproximadamente, bueno, este tiene 8 quilates y medio,
y es muy difícil de encontrar este tipo de pieza, ¿no? Y es otro de los tipos de compromisos, pieza de compromiso que más se está vendiendo también, ¿eh? Bueno, hay que tener en cuenta también, Lidia, que se puede vender mucho, pero bueno, aquí estamos hablando de muchos ceros. Podríamos hablar concretamente de este anillo, hablaríamos de alrededor de 7 ceros. 7 ceros, sí, exactamente. No vamos a dar precios porque es una pieza excepcional, entonces realmente lo que es una pieza que no se vende diario, pero bueno, hay que tenerlo, ¿eh? Alguien lo tiene. Bueno, pues vamos a continuar porque antes de nada me gustaría comentarte, Lidia, que diamante significa invencible e inalterable. ¿Y por qué? Pues bueno, es muy fácil porque es uno de los minerales más duros que hay. Por eso dicen que un diamante es para toda la vida. Eso es, y se han hecho canciones, diamantes para siempre, y tenemos aquí unos pendientes que podrían llevar cualquiera de los invitados a la ceremonia de mañana. ¿Qué es lo que nos has sacado aquí, Murli? Aquí hemos sacado piezas clásicas para, por ejemplo, este pendiente, que es modelo tipo isabelino. También esto también, son piezas clásicas que va en general con cualquier tipo de vestido, largo, corto, se puede llevar de todas formas. Y luego pasamos también a una cosa más moderna, que son diamantes negros, que se ha puesto muy de moda y es más para gente joven. Y por ejemplo aquí tenemos un collar muy especial con talla corazón. Eso es una peculiaridad, ¿no? No es fácil de encontrar. No, eso es muy difícil porque las tallas corazones no son nada fáciles de encontrar, y en diamantes menos, ¿no? Y esto es un collar de 90 quilates montado en oro blanco, y aparte de esto es una talla excepcional, ¿no? Lo que tiene. Dime, Lidia. Esas espectaculares joyas que estamos viendo y sobre todo esas gargantillas y esos collares pesan lo suyo, ¿verdad? Tienen que pesar aquí encima y llevar eso, ¿verdad? Esto pesa y mucho, pero lo que vamos a hacer, si te parece, tenemos aquí a una amiga que se ha querido probar y le vamos a poner este de los corazones, que como va de negro nos han dicho que le iría muy bien, para que veáis un poquito cómo queda. Y mientras nosotros vamos a seguir haciendo un pequeño repaso, porque también tenemos perlas, porque claro, depende, Murli, un poco del vestido que se lleve, del escote. Es un poquito, para ir un poco más clásico, pues siempre se usan las perlas australianas, también se puede ir a perlas Tahití, que son en gris, en color gris, pero bueno, lo blanco es lo que más se usa, es lo que más combina, ¿no? Y por supuesto estamos hablando, Murli, de todos los complementos que pueden llevar las mujeres, pero es que me gustaría... voy a ver la hora, Lidia. A ver qué reloj me vas a enseñar. Ahí va. Pues son las 6:34. Pues mira, tan espectacular como que este reloj es el que utilizan la mayoría de las casas reales para dar a todos los que se prometen. Es decir, por ejemplo, el príncipe... O sea, el marido de la infanta Urdangarín lleva este mismo reloj, incluso la princesa Leticia tiene el mismo. Es un modelo espectacular, es un poquito clásico, que eso también hay que decirlo, pero muy para bonito, que te hagas a la idea de todo lo que se puede ver mañana en el día de la boda. Sí, pero a mí me ha faltado una cosita, Alex. No hay novia y no hay princesa que se case sin su tiara. Dicen que Kate probablemente pueda llevar una de la reina Isabel II, pero ¿qué tipo de tiaras podría llevar Kate Middleton mañana? Pues lo hemos estado hablando con Murli, el tema de las tiaras, porque claro, se está rumoreando mucho, es que casi se está convirtiendo en un secreto de Estado cuál es la tiara que podría llevar la que va a ser futura princesa Kate, pero tiene muchas opciones, entre ellas una que era la que también utilizó Lady Di, pero aquí tenemos una que es muy especial. Muestra un botón y os queremos enseñar esta tiara, que además es una tiara, como comentábamos, muy especial porque no solo es para la cabeza. Sí, sirve para la cabeza o para collar. Lo podemos convertir porque está montado en forma, es un poco más moderno y se puede llevar como collar en alguna ocasión y como tiara, ¿no?
es doble uso. Pues es lo que podemos ver mañana, Lidia. Y una cosita sí que me gustaría comentar, no hay que olvidarse que el domingo es un día muy especial para nuestras madres y que cualquiera de estas joyas seguro que le encantaría. Seguro, muchas gracias, Alex. Y ahora les hablamos de la localidad zaragozana de Val de San Martín, donde antaño hubo 3 escuelas. Actualmente son pocos, pero bien avenidos, y hoy sus no más de 20 vecinos han querido enseñarlos lo mejor de su pueblo. Así que esto es Val de San Martín. Sí, ¿no lo conocías? No. Pues lo vas a conocer. Pues vamos a conocerlo. Pues mira, lo primero que vamos a enseñarnos es la iglesia, Santa María la Mayor. Que además, claro, es que usted se encarga de mantenerlo todo bien limpio y bien arreglado. Eso es. Cuando hay que limpiarla, que son fiestas, pues me ayudan. Las fiestas son para San Blas, que es el patrón del pueblo. San Blas es el patrón del pueblo. Por cierto, que hace mucho que no se celebra una boda. Una boda, pues unos 10 o 12 años. Hace. Ahora, bautizos, en octubre tuvimos un bautizo. No, eso es una noticia, ¿no? Una noticia, pues sí, una alegría para el pueblo. Mira, aquí tenemos a San Quirico, que tenemos la fiesta el 16 de junio y nos subimos arriba a la sierra, que está el peirón de San Quirico. A San Blas, a la Virgen del Rosario y a San Quirico. Sí, y San Roque también. No se pueden quejar, ¿eh? No nos podemos quejar. Porque ¿cuántos son en el pueblo? En el pueblo, unos 18, 20. Este es el sitio donde nos reuníamos todos los jóvenes y aquí pasábamos las tertulias hasta las horas de cenar. Juntábamos pues a lo mejor de 25 a 30 jóvenes. ¿De 25 a 30 jóvenes? Sí, de 25 a 30 jóvenes estábamos aquí. Y uno decía una cosa, otro decía otra, y uno reía, otro le pizcaba al otro, y otro se echaba un pedo y se echaban a reír, y así venía la cosa. Sí, aquí se hacía de todo. Gracias a Dios que he llegado y al cantón del remolino, donde se remolinean tus amores con los míos. Donde se remolinean tus amores con los míos. Un momento. A mí me han dicho que usted es el pistolero del pueblo. Sí. ¿Cómo que es el pistolero del pueblo? Pues mira, ya se lo decían a mi padre y a mi bisabuelo y demás. Yo me veo obligada a preguntar a la esposa, ¿es el pistolero o no es el pistolero? No tiene pistola, hija mía. Bueno, después de lo que me han contado del cantón, lo que yo me esperaba, claro, era que ahora me trajesen al huerto Manuel. En este caso, un huerto particular, porque antes la ganadería y la agricultura tenían más importancia, pero ahora es solamente a nivel privado, ¿no? Aquí tenemos patatas sembradas, y cebollas, lechugas, borraja, toda clase de verdura. Toda clase de verdura que sirve pues para más o menos para cada uno también repartir un poco, ¿verdad? Cuando hay para todos. Un cambio fundamental para el pueblo. Amparo, alguacil de Val de San Martín, la tienda. Hace un mes, sí, se ha abierto. Y desde luego que tiene éxito, porque esta Semana Santa ha habido mucha gente. Bueno, lo podéis comprobar que esto ya está para reponer todas las estanterías. Claro, antes tenían que ir o hasta Daroca, a Usez, o depender de que trajesen aquí los carniceros, por ejemplo, carne. Pero ahora, pues las de Zaragoza mismo, cuando vienen, pues dice que no hace falta que vengan cargadas, porque como hay de todo aquí un poco, pues cogen aquí, mejor que venir cargadas desde Zaragoza. Pues sí que son pocos, y mira que el pueblo es pequeño, pero curten mucho y hay mucho que ver, ¿eh? Pues eso que sí, que es verdad. Sí, ¿no? Sí. Además, estamos ahora aquí en las escuelas, lo que eran las escuelas, que llegó a haber hasta 3, y ahora es el bar, Juanita. Pues sí, es el bar. ¿Y qué hacemos? Estamos en el bar, pues tomarnos un café. Oye, pues sí, que estoy ya cansada, ¿eh? Venga, a tomar café, que ya vale. Enseguida veremos esa historia, pero antes, desafortunadamente, una vez más, les tenemos que hablar de robos en el medio rural. Rompen candados y puertas y una vez dentro se llevan todo lo que pueden. Esta vez la oleada de robos en el campo afecta a los ganaderos porcinos de Leciniena. Esta mañana hemos estado con ellos.
En los últimos 4 meses de lo que llevamos de año me han entrado 3 veces en la explotación. La última vez rompieron el candado. Otra de las veces, por ejemplo, entraron por ahí, por aquí, por la valla, con el... donde está este alambre, que es un surcido de... que a ver si lo hagamos mejor. Con una cizalla la cortan y entran. Y ya entraron y ya están dentro de la explotación. Y una vez dentro, bueno, pues se llevan todo lo que pueden, ¿no? Sí, porque todo lo que pillan, vamos, se llevan. La puerta todavía no la has podido arreglar, así la dejaron, ¿no? Sí, con una pata cabra pegaron unas cuantas veces, como se puede ver en la puerta, de arriba a abajo, y al final saltaron la cerraja y entraron. Y dentro se llevaron pues todo lo que pudieron. Una mula mecánica que tiene mi padre para un huertecillo que cultiva pocas cosas, pero le hacía el papel. Toda herramienta que había, de taladros, radiales, llaves inglesas. Estas rejillas que vemos aquí, Alfredo, las has puesto por una razón. Sí, para impedirles de un modo a los ladrones que no se lleven con facilidad las cosas que tenemos dentro, a lo mejor. Esta es tu furgoneta, Alfredo, enséñanos qué llevas en el maletero. Sí, como veis, el generador lo llevo dentro porque ya me lo han quitado una vez y no quiero que me lo vuelvan a quitar. Y como ven, pesa 100 kilos por la mañana para arriba y por la tarde también, porque se les echa 2 veces al día a los tocinos. Aquí hay unos cuantos también que les han robado y también lo mismo, el generador, herramienta, cosas de valor entre 1.000 y 6.000 euros. En esta otra explotación, Javier, se han tomado medidas extras de seguridad. Sí, en esta como en la mayoría, porque estamos poniendo dispositivos de seguridad bien de cámaras, alarmas y otra serie de dispositivos pues para ahuyentar a los cacos. El colectivo de granjeros es el que ha sido hasta ahora más afectado, pues porque las explotaciones están más expuestas en medio del campo, pero cada vez actúan también con más descaro. Ha habido robos también, incluso en algunas viviendas, en las piscinas, en otras instalaciones. Tú sabes lo que es llegar a la granja, encontrarte con destrozos de esta manera, de este tipo, que si las puertas reventadas, el generador desaparecido, ventanas abiertas, pero destrozado todo, es que no se puede trabajar así. Os habéis organizado, Javier, todas estas personas que vemos aquí, tú, os habéis organizado, bueno, pues para hacer lo posible, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Sí, pues mira, por las noches salimos en patrullas, bien organizados, porque no solamente estamos los del sector de porcino, como te había comentado, también estamos otros sectores, y entonces nos hemos juntado más de 40 personas pues para distribuirnos a lo largo de la noche. Realmente lo que nos ocurre es que estamos muy desesperados, porque incluso ha llegado el caso de estar en las patrullas y de localizar coches, se ven luces desde donde nos ponemos, llamar a la Guardia Civil, porque siempre que vemos una luz llamamos a la Guardia Civil, y nos han salido pues o la Guardia Civil de Huesca o los de Pina, en fin, que si está la Guardia Civil de la Comandancia de Leciñena, perfecto, no hay ningún problema, no ha dado el caso. Pero si nos salen los de otros pueblos, entonces ya como si nada. Entonces, a ver si podían poner más medios de seguridad pues a quien le competa. Hoy les invitamos a que hagan la senda de Izarbe, en el Serrablo. Saliendo desde Caldarenas tienen más o menos 1 hora y media de recorrido. Y como ven, aquí se funden el arte y la naturaleza. Les contamos cómo se ha hecho y quién lo ha hecho en unos minutos en Aragón en Abierto. Y en Villafranca de Ebro comienzan hoy sus fiestas y lo van a hacer con una espectacular chorizada. Enseguida estamos allí en directo. Antes, como cada tarde, saludamos a nuestro compañero Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Buenas tardes. Hola Lidia, buenas tardes.